Muy buenas tardes, noches, días, wine lovers del mundo. Hoy vamos a dirigir nuestra mirada a un programa diferente. Aunque ya lo hemos tratado en alguna ocasión, vamos a hablar de una zona que a mí me toca mucho la patata porque está parte de mis orígenes. Vamos a viajar hasta Valladolid, Segovia y un poquito de Ávila, porque vamos a hablar de la ruta del vino de Rueda. Es una zona que, como vamos a hablar más de enoturismo, lo hemos decidido de llamar Catando Territorio en lugar de nuestro tradicional vino entre amigos. Y para hablarnos de la experiencia que se puede vivir, una de las muchas experiencias que se pueden vivir haciendo enoturismo en esta maravillosa zona de Valladolid, Segovia, bueno, Castilla y León, vamos a dejarlo ahí. Pues me acompaña una colaboradora que pues está empezando en este mundillo de el mundo del vino, pero que no le falta pues conocimiento y tradición. Es Esther Sanz, que es una creadora de contenidos digital y que la podéis encontrar en X, antiguamente relacionado con Twitter, a mí me sigue gustando más, en @Esther con H Sanz. Y también creo que también tienes perfiles en Instagram, ¿verdad? Instagram, sí. Buenas tardes, David, ¿qué tal? En Instagram, bueno, yo vengo del mundo de la empresa privada especializada en el mundo de los seguros, pero soy una apasionada de España y, como no, me iba a perder yo la oportunidad de aprender acerca del mundo de los vinos. Así que aquí estamos. Pero que no vamos a hablar de vinos. A ver, tocaremos vinos. De hecho, tenemos 3 vinos para catar. Vamos a catarlos muy rápidamente. No vamos a entrar en tecnicismo porque por lo que hoy vamos a hablar realmente es de enoturismo. Porque recientemente has estado visitando unas jornadas en Rueda. Porque Esther Sanz es especialista sobre todo en el mundo del turismo accesible, porque por unas circunstancias personales pues tuvo que bajarse del carro del todoterreno y meterse en el barro y conocer otra forma de hacer turismo, pero que al fin y al cabo lo importante es disfrutar de lo que es el turismo. Así que vamos a hablar de esto. ¿Te parece? Muy bien. Pues mira, antes de nada, como teníamos un vino abierto, porque antes de grabar, pues hemos disfrutado en los estudios centrales de Wine Inspirers, que por cierto no lo he dicho, este es el proyecto Wine Inspirers, que siempre se me olvida si no lo digo. Es un club de cata y enoturismo en el que compartimos y damos a conocer el mundo del vino y el mundo del enoturismo, que nos podéis encontrar tanto en X, Instagram, Facebook y por supuesto en YouTube. Es @WineInspirers. Y por supuesto el mundo del podcast, pues tanto en iVoox y en todas las plataformas de podcast, como puede ser Spotify, Apple Podcast. Y por supuesto para podernos contactar, pues en el email wineinspirers@gmail.com. Y desde hace muy poco hemos estrenado web, que está de nuevo ahí un poquito, que le tenemos que dar una patadita de empujón. Y así que vamos a vamos a presentar muy rápido este vino. Es el Blanco Niebla. Nieve. Es un vino verdejo, que es la variedad más característica de Rueda, pero es una zona muy amplia con muchas subzonas. Este en concreto viene de Segovia y es un verdejo muy original. De hecho, por eso hemos elegido para comer hoy un plato romano. ¿Y qué tiene que ver Rueda y los platos romanos? Pues más de lo que se puede creer. Pues allá por el siglo II, III, ahí ya no, me baila un poquito las fechas, pues hubo un emperador romano que procedía de la ciudad de Cauca, que es Segovia. Estaba tan enamorado de los vinos blancos de esta zona, y aunque genéticamente no es igual el vino que se hace en la zona actual de Italia, de Roma, el origen se cree que es el mismo, es la Verdecchio, que se relaciona con la verdejo. Entonces, bueno, lo hemos utilizado y es un vino que voy sirviendo. ¿Qué te pareció la comida acompañada de este vino? Pues la comida está exquisita. Hemos probado un plato de la casa, spaghetti carbonara. Pero la auténtica carbonara hecha. Por favor, que alguien piensa que se puede utilizar nata, ya puede cortar y marcharse y no dar señales de vida por mucho tiempo, si no me enfado. Y está muy bueno, la verdad. Así que bueno, pues este vino, a ver, Esther, no es una especialista en el vino todavía. Todavía. Poco a poco vamos a ir aprendiendo. Lo mejor, ya te lo voy a decir, es que en el mundo del vino
vas aprendiendo poco a poco y la mejor forma de aprender es catar, equivocarte, catar y seguir catando y seguir catando. Y volviendo a equivocar y aprendiendo y escuchando. Los vinos blancos de ruedas se caracterizan por este bonito color. Es un amarillo, pero si veis es un amarillo muy brillante. No tiene toques dorados. Esto es lo que se llama el famoso amarillo pajizo. No suele tener un lacrimal muy marcado. Si le damos así un golpecito de copa. Y podemos oler ahora. ¿Qué encuentras? ¿Qué te parece? Pues, o sea, huele bien, pero no, sí. no hace falta identificar a los aromas. No es una clase magistral, tranquila. No, es muy afrutado. Se nota bastante afrutado, muy fresco. Sí, a ver, sobre todo los vinos de ruedas se van a caracterizar por ser vinos en general afrutados, son vinos jóvenes, aunque también se hacen cosas muy diferentes, maceraciones largas, con lías, y este pues en concreto pues tiene ese toque cítrico. Y una forma que nunca te engañen con un verdejo es que te va a tener siempre un toque a hinojo. Y sobre todo en boca. Aromáticamente le puedes encontrar más o menos, a lo mejor una manzana verde, una pera, pero ahí al fondo está el hinojo, que antiguamente era una de las verduras que más se utilizaban, pero ahora mismo pues está un poco más desprestigiada. Y en boca, pues tiene ese puntito de acidez que te pica ahí al fondo. Y al fondo te deja, el paladar te va a dejar, pues sobre todo amargura. Tiene un toque amargo. Eso te ayuda sobre todo a maridar con platos como el que hemos estado tomando hoy, estos espaguetis carbonara. Por cierto, en la mesa del conde.es, un gastroblog, mi gastroblog de referencia. Podéis encontrar la receta original, que veis puede ser muy fácil de preparar. Y este vino en concreto va a ir de maravilla. Pero bueno, vamos a seguir hablando de rueda. Vale, antes de eso te voy a decir una cosa. ¿A dónde has dicho que has cogido el guanciale? Bueno, el guanciale es una gran superficie. No nos han pagado, pero bueno, señores del Mercadona, paguen un poquito y hablamos más de sus productos. Claro, claro. Otra cosa que te quería comentar, porque como yo acabo de aterrizar un poco en este mundillo, me fascina, una de las cosas que me fascina de la gente que tenéis más experiencia es la capacidad para poder desarrollar un poco el olfato, ¿no? O sea, es que oléis cosas que yo hay veces que digo, madre mía, ¿esto cómo puede ser? Te sugestionan. Si te lo Sí, dicen, si te lo dicen, te van a sugestionar, eso es verdad. pero he descubierto que el olfato se entrena. Sí, entrena. Así que bueno, puede ser que algún día yo también pueda empezar a hacer descripciones como mucho más especializadas. ¿Y para qué Es sirve? curioso. ¿Y para qué sirve? Que yo te diga que este vino en concreto pues tiene ese toque de manzana, con toque cítrico, de pomelo, porque no es dulce. ¿Te sirve de algo? ¿Te va a gustar más? ¿Te va a gustar menos? No con respecto al sabor, ¿eh? No, pero aromáticamente son toques, a ver, hay que quitarle, como dice mi buen amigo, os recomiendo escuchar Vino para Camaleones, si lo escuchas, colega, estaba por ti. Vamos a quitarle el vino sin tonterías. Es verdad, es que Ferran, me encanta Pero tu queda muy bien decir cuántos aromas huele uno ¿Y en para qué? un verdejo. ¿Y? No, yo no digo para qué, No, digo pero que en la queda calidad. muy bonito, muy... Sí, pero la Es que calidad lo del encuentro vino, muy... la calidad del vino no está determinada por la complejidad del, bueno, sí, por la complejidad, pero porque tú sepas darle un nombre a los aromas. Es igual que tú puedes ir a hacer visitas de enoturismo y no necesariamente visitar 20 bodegas. Puedes visitar una bodega, pero también puedes visitar una quesería, también puedes visitar patrimonio y puedes visitar naturaleza. Y todo eso para mí es enoturismo. Lo que pasa es que tenemos que quitarnos un poquito el cliché que en el turismo es solamente bodega, bodega, bodega. Hay muchas más cosas. A mí, por lo menos, que yo he visto muchas bodegas y me encanta y seguiré viendo bodegas porque me apasionan, porque como enólogo, aunque no me dedique a ello profesionalmente, me gusta. Pero hay muchas más cosas. De hecho, es lo que vienes a contarnos. ¿Qué has vivido? Sí, la semana pasada tuvimos la oportunidad de ir a hacer la ruta de rueda y fue una experiencia muy buena. Primero porque ves cara a cara pues el trabajo que hay detrás de estas botellas, ¿no? Y
una de las cosas que me llamaba mucho la atención era la pasión de la gente que trabaja en estas bodegas, de la cantidad de años que llevan detrás de conseguir pues un vino de calidad, un vino que pueda tener pozo en la gente que lo toma, ¿no? Y ya no solo a nivel de bodegas, sino que pudimos visitar, por ejemplo, el monasterio de Santa Clara. Estuvimos en Parador Nacional de Tordesillas y todo el ambiente al final te invitaba a vivir esa experiencia más allá de lo que era el vino y a tocar un poco tierra, ¿no? En el sentido de los productos que nos da nuestro maravilloso mundo. En España tenemos la manía de siempre decir, bueno, me voy de viaje a no sé dónde o tal, ¿no? Y luego, Bueno, sin embargo... yo como experto de turismo de interior, otro de los proyectos es Destino Castilla y León, Destino y Sabor, que ella también es colaborará conmigo en Destino y Sabor. A ver, hay que viajar y hay que salir de España, sí, pero nunca hay que olvidarse que también tenemos un país maravilloso, excepcional, con unas posibilidades únicas que muchos tienen que venir de fuera para decirnos, qué maravillosas paisajes, patrimonio, gastronomía, vinos tenéis aquí en España. O sea, hay que salir, sí, y también disfrutar de lo que tenemos dentro. Efectivamente, porque es verdad que hay mucha gente, pues eso, que a lo mejor es la moda, ¿no? El decir, pues me voy fuera, me voy a Bali, me voy a no sé dónde, tal, y es genial, ¿no? Yo también lo hago, pero no nos podemos olvidar de lo maravillosa que es nuestra tierra, porque es súper completa, o sea, son experiencias transversales. Tienes tan pronto historia como está entremezclado con la gastronomía, que también es una cosa única. En ningún país del mundo que yo conozca puedes encontrar una variedad tan llena de sabores como la de España, y estás dentro de un mismo país, ¿no? Entonces tenemos que potenciar un poco el conocernos más nosotros también. Hombre, para poder vender nuestra tierra como un destino, y no estamos hablando de masificarla, desde luego hay que conocerla. Y estos viajes, como el que acabas de hacer, es una de las formas de conocer, experimentar, y aquí estamos pues para darlo a conocer. Entonces, pues, ¿por dónde quieres empezar? Que nos hablando de alguna de las bodegas, del patrimonio. Pues mira, yo voy a empezar hablando de la experiencia histórica. O sea, voy a poner en contexto histórico en la zona en la que yo estuve, que era Rueda y Tordesillas, ¿no? Que es donde nos alojamos. Era una zona que yo tenía muchas ganas de visitar, porque allí fue donde la reina Juana estuvo encerrada durante más de 50 años. O sea, es que era una Juana barbaridad. I de Castilla. Sí, Juana I. Sí, Juana la loca. La loca. Que no estaba tan loca. Pero bueno, entonces en contexto histórico ya esto te invita o te incita un poco a conocer más la historia, ¿no? Entonces estuvimos visitando el monasterio de Santa Clara, que es una absoluta maravilla y una locura. Si quieres luego entro en más detalles. Pero el primer día cuando aterrizamos fuimos a las fincas, a las bodegas de Monte Pedroso, y vivimos una experiencia... Bueno, a ver, Montepedroso, hay que decir que es Rueda, pero tiene una característica especial, que es una bodega de pago. Sí. A ver, un pago, para aquellos que... A ver, sobre todo comercialmente se habla mucho de pago de, pago de, pago de. Y hay mucho paguitis de las narices, cuando pago, de verdad, es una clasificación, es el top de las clasificaciones de los vinos en España. Viene desde Europa, reconocido, y tiene unas características necesarias que tienen que cumplir, y con unos requerimientos muy específicos, entre ellas pues que toda la uva tiene que proceder de una parcela muy en concreto, que se tiene que elaborar con una metodología muy tradicional, y no te voy a decir exclusiva, pero de ese origen. La bodega tiene que estar
completamente rodeada en medio del viñedo y, como hemos dicho, no se puede mezclar. Los controles de calidad son extraordinarios porque es una clasificación y una inspección que viene desde Europa. Yo también voy a decir una cosa, ser vino de pago no te garantiza calidad, pero sí te garantiza que se le ha puesto mucho cariño y hay mucho esfuerzo. A veces pueden ocurrir cosas que no te gusten un vino, pero desde luego cariño y esfuerzo tiene y mucho. Así que, bueno, yo tengo que reconocerte que Bodegas Montepedroso no lo conozco. Oye, pues que nos inviten, que lo conocemos y hacemos un especial sobre ellos. Sí, estaría genial. Además, tuve la posibilidad de hablar con Marta Martínez Bujanda, que es de la familia propietaria de estas fincas, y nos estuvo hablando. De hecho, es ella también presidenta de la Ruta de Rueda, y nos estuvo hablando, bueno, pues de los proyectos un poco que tienen de cara al turismo, de cómo quieren dar a conocer, porque es importante para ellos, ¿no? Que más allá de lo que es el trabajo de bodega, que se hace de la recolecta de cómo se... Lo que es la industria del vino. Exacto, sí, la industria del vino, pues más allá de eso, de que la gente pueda conocer de fondo cómo trabajan ellos, ¿no? Ellos en concreto tienen bodegas, tanto viñedos, tanto en la zona de Rueda como también en la zona de La Rioja y también en Castilla-La Mancha, que ya le dije a Marta que nos encantaría ir a conocerles también allí, ¿no? Y hacernos una idea un poco más global de todo lo que ellos trabajan. En concreto, en esta experiencia que vivimos nosotros, primero estuvimos visitando la finca, nos enseñaron los viñedos, y es cierto que la filosofía de ellos es muy de poner en el centro de todo lo que son los viñedos, ¿no? Y la bodega justo rodeada de los viñedos, que además es una sensación como muy agradable, ¿no? El decir, ¡guau! Es que tengo un mar de viñedos aquí. Vale, y si además fuiste a visitarlo en abril, que es cuando la parra, la vid, es una planta que a mí me encanta, por mi formación, estoy enamorado de esa planta, es cuando empieza a ganar ese verdor, ese primer verdor. Imagino que ya había pasado lo que es el llanto, y es cuando Sí, se poda y la salvia empieza a brotar, pues evidentemente por las heridas que se han causado, pues surge una salvia que va a cerrar y cicatrizar ese corte y cae como si estuviera llorando. Pero es el sí. principio. Eso nos explicaron, pero está un poco más avanzado. De hecho, este año parece ser que se ha adelantado un poco porque ya estaban brotando las primeras flores. Ya, ya. Sí, sí. Nos estuvieron comentando que igual llevarían unos 15 días de adelanto y ya tenían que empezar a arrancar lo que era la parte de abajo. Sí, la pueden ver desplujar. Exacto, eso. Bueno, pues están ahora mismo en esa fase. Pero bueno, era muy interesante también de esta visita saber que se hace, ahora se está trabajando en lo que es la zonificación, que no es otra cosa más que, bueno, pues cuando uno piensa en la Tierra, pues la Tierra tiene varias capas, ¿verdad? Sí, en sustratos y parte que además, aunque un territorio pueda parecer homogéneo, porque está cubierto de una capa vegetal, no estamos viendo los sustratos, pero interiormente los terrenos no son iguales, no son homogéneos en toda una zona tan grande como puede ser la denominación de origen Rueda. Sí, efectivamente. Bueno, pues la zonificación de lo que se trata es pues un poco de dar luz, enseñar a los usuarios más comunes, como puedo ser yo, pues que precisamente es ahí en la raíz, ahí abajo de la tierra, donde empieza a coger el vino, La esencia. el sabor. Claro, yo sin haber estado, que tengo pendiente de volver por Rueda, por la ruta y visitar la ruta del Tienes vino de que ir Rueda, ya. sí, lo tengo pendiente, estoy con pendiente. Voy a deciros que la zona, por ejemplo, de donde viene este vino, de Blanco Nieva, es una zona de Segovia que su terreno es diferente al terreno del alberdejo más clásico. Y los dos son Rueda.
En concreto son unas arenas y la arena pues tiene una filtra mucho más el agua, hace que la planta tenga que trabajar mucho más, baja la raíz más profundo y hace que tenga, ay, es que no es dulzor, pero la sensación última que te va a dejar es de dulzor. En concreto, si quieres podemos hacer la prueba. Déjate este poquito y mientras terminas de hablarnos de finca Monte Pedroso, voy abriendo pues un blanco diferente que es de la zona más clásica, es el Canalla, que me encanta el nombre, 2024, que es un verdejo pues más clásico, aunque tiene un toque canalla, viene de la zona de la seca, y mientras así haces la prueba vas a encontrar esas dos diferencias. Vale, bueno, pues como te comentaba antes, estuvimos hablando acerca de la zonificación y de cómo quieren dar a conocer a nivel turístico pues estas cualidades de la tierra. Otra cosa que me llamó mucho la atención es a nivel generacional cómo va pasando generación tras generación ese espíritu, ¿no? de cuidar de las viñas, de aprovechar el producto de la tierra y del cuidado y del esfuerzo que hay ahí detrás, ¿no? Por ejemplo, de todo lo que es la ruta de Rueda, pues trabajan 1.500 familias. Y muchas veces pensamos, madre mía, la España vacía, ¿no? De todos estos pueblos que hay en Castilla, León profundo, etcétera. Pues hay las posibilidades que da la propia tierra de potenciar un poco lo que sería la economía local, ¿no? Y curiosamente, pues también es esto que va pasando de generación en generación. Por ejemplo, pues Marta y su tío son los dueños de la finca de Rueda, y ellos pues se encargan de todo lo que es la gestión de esa finca, ¿no? Y entonces nos hablaron de muchas cosas. Por ejemplo, sí me gustaría hacer mención de una cosa especial, que es lo que tienen preparado para el eclipse. Es que me explotó la cabeza. A tomar nota, en agosto 2026, 12 de agosto. 12 de agosto, va a entrar desde la zona de Galicia, en La Coruña, y va a atravesar en concreto todo Castilla y León. Sí. Por ejemplo, ellos han hecho un programa especial que va a estar limitado pues a unas 70 personas aproximadamente, y el programa que ellos van a ofrecer es precisamente el poder ver el eclipse desde Monte Pedroso, desde su finca. Además es que está en una zona un poco elevada, con lo cual se ve el horizonte súper bien y va a ser una pasada poder ver el eclipse allí. O sea, yo es que me enamoré de la idea nada más que lo comentaron. Y luego, si quieren invitarnos, estamos encantados. Sí, yo creo que eso va a ser un poco más complicado, pero bueno, yo estaría encantada, ya lo saben ellos. Y luego lo que van a hacer va a ser una cena, que ya a cargo de un restaurante estrella Michelin. Y además van a contar con 2 astrónomos allí, porque van a aprovechar después de la cena para poder hacer observación de las Perseidas, que justamente coinciden el eclipse con lo que son las Perseidas que se ven en agosto. La lluvia de estrellas, típica de agosto. Así es. Así que es una experiencia que seguro que es inolvidable. Si ya de por sí es una experiencia genial ver un eclipse total de sol, pues imagínate. Sí, por la mañana, tarde. Por la tarde, por la tarde que ves el eclipse y ya te quedas, cenas y vas a poder disfrutar de las Perseidas. Bueno, pues la y además guiados por astrónomos, o sea, un lujazo. Pues bueno, ahí queda anotado, planazo para aquellas 70 personas privilegiadas, porque es un privilegio poder disfrutar de una experiencia de esa forma. Así es. Así que, ¿te parece que cata los dos simplemente para que veas la diferencia, a ver si la encuentras? Este es el original tuyo. Cuando termines, si quieres, lo puedes echar en la estupidera. Ay, sí, porque de esta te tengo que contar una anécdota muy divertida. Pues ahora me la cuentas. Ahora te cuento.
que para catar tampoco te hace falta beberte el agua de los floreros. Estamos catando. Aunque hay vinos que pues realmente es una pena tener que escupir, pero si tienes que catar muchos, ese es el que tenías antes. Mm. Prueba este. Venga, va. Simplemente a ver si encuentras una diferencia. Te voy a ir cambiando. Si quieres, Sí. hago una limpia. Tiene un poquito más de acidez, pese a que es del 2024. Es diferente, es otro vino, es otro corte. Sí. Es que no la quiero emborrachar, pero Es que fue muy bueno, lo voy a contar. Cuando en mi primera cata de vinos, claro, catar es probar, ¿no? Pues de esto que nos pusieron varias botellas de vino, tal. Venga, vamos a probar ese vino de yo no sé qué, tal. Y venga, para adentro. Y ahora vamos a probar no sé qué. Y venga, para adentro. Y ya hubo, creo que fue como a la tercera vez, que iba yo ya como con un poquito de mareo, que veo que hay como como las grecas. un poquito de mareo. No como las grecas, pero bueno, estaba contenta, vamos a decirlo así. Había unos recipientes que yo pensaba que eran papeleras, pero papeleras de para echar cosas, basura, vaya. Y entonces, claro, cuando vi a alguien que empezaba a escupir, yo dije, ahí va. Y claro, me vino a la memoria la película de El Barcoyote, que es de mi época, que es una chavala que entra a trabajar en un pub por las noches y entonces pues llega de esto que va sirviendo tal y llega uno y le dice venga una para mí y otra para ti y Venga. entonces ella se queda así como cortada y viene otra compañera por detrás y le dice oye que es de muy mala educación no aceptar las invitaciones de los clientes, algo así, lo digo con mis palabras. Y entonces ella, pues venga, para adentro. Y ya, pues como al segundo o al tercero, iba como diciendo, pero ¿cómo puede ser posible que yo me beba todo lo que me van invitando los clientes? Y entonces llega otra compañera y dice, hombre, pues porque tú coges el vino el chupito que te da el cliente, tú te lo coges, te lo metes en la boca y con la otra y pegas el cambiazo con esta otra botella y lo escupes. Y yo estaba pues más o menos igual de marea que la chavala que trabajó el primer día. O sea, bueno, en fin. Lo importante es disfrutarlo. Sí, la verdad que sí. Estuvo gracioso. Bueno, pues pasamos a la siguiente bodega. Venga, vamos. Yo tengo aquí anotado que vamos a pasar a... Es un amigo mío, me da muchísimo gusto. Aún no tenemos vinos de él, es una pena, pero ha colaborado en One Spiders en varias ocasiones. Un gran saludo a Javier Sanz Y a su hija. y a su hija, que es Leticia, es un encanto. Te mandamos saludos de aquí. Que ha tenido un bebé recientemente. Encantado de... Es una pena no haber podido estar yo en este viaje, pero Javier Sanz, pues yo siempre digo que le conozco que tiene pues una gama de vinos de calidad, que son los vinos que pagan las facturas. Pero luego tiene otra gama de vinos que son los derrapes mentales de Javier, que no se pone el mundo por montera en el mundo del vino y hace cosas raras como recuperar variedades, y luego pues creo que está haciendo el derrape del derrape a la hora de hacer un auténtico I más D más I de verdad aplicado al mundo del vino. Su bodega nueva yo no la conozco, yo conocí la antigua, sé que hizo una nueva con mucho estilo, se ve por la carretera Ruedas Herrada y tengo ganas de visitarlo. Pero bueno, esa bodega pues es especial. No sé si salisteis a Viñedo con Javier. No, fuimos con ella. Vale. Fuimos con su hija. Y además es que lo quiero contar porque es que esa visita a mí me encantó muchísimo. Nos llevaron por los viñedos, incluso los más viejos, que son del siglo XIX. No, pues tiene cosas más antiguas todavía. ¿O del 18? Tiene cosas de finales del 18. De finales del 18, vale. Bueno, pues... Que vieron pasar a las tropas de Napoleón por ahí. Es que es una locura, o sea, a mí me hace la cabeza... ¡Bum! Sí, porque cuando piensas estas cosas. Claro, pero es que estamos hablando... Esto es patrimonio, esto de verdad es patrimonio vegetal,
cuando estamos hablando que la cepa media la llamamos vieja cuando supera los 50-60 años. Y Javier está protegiendo cepas que tienen un ADN único con más de 250 años. Sí, 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 pero es que además son cosas como que él va paseando por los viñedos y se va fijando en las cepas, lo que tú dices, y de repente ve una que le llama la atención, como que no la reconoce, y dice, esto es nuevo. ¿Esto qué es? Exacto, pues venga, vamos a ver de dónde viene. Y entonces mandan a analizar esa vid y les dice, pues mira, esto es de hace catapum chimpún. Y Variedades que se creían extintas, pero que son únicas y a lo mejor pues solo queda una cepa. De hecho, él ha recuperado de una zona de los Arribes, no sé si probaste, es el V Colorado. Es pues un vino tinto, no está calificado en denominación de origen de Rioja, ni falta que le hace. Ahora voy a quedar muy mal porque no me acuerdo de la variedad. Es de los Arribes. Y pues era una variedad que se creía prácticamente extinta porque estaba en uno de los Arribes, ahí en el Duero, en Zamora. Además, la persona que se lo facilitó el esqueje, pues le conozco también, de Bodegas Vela. Y dijo, prueba a ver qué pasa. Y bueno, pues lo trajo a rueda, lo injertó, funcionó, ya tenemos un vino nuevo que solamente lo tiene él, porque bueno, pues son esos derrapes y además es que está bueno. sí, 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 porque te voy a decir una cosa y yo voy a ser completamente sincera. A mí no es que me apasione en exceso el vino, y el vino tinto yo no termino de cogerle el punto. Pues ¿qué vamos a hacer? Todavía. Todavía. Pero, sin embargo, he probado vinos allí en Javier Sanz, que por cierto no es familiar mío, pero bueno, por aquello de que apellidamos igual, eh, pero que estaban buenísimos. O sea, que es que yo me podría tomar una botella perfectísimamente. Aparte de lo que tú dices, también hizo injertos con una planta de Rumanía, con una vid de Rumanía que nos estuvo explicando. Pues tengo de aquí, bueno, no es no, es de Hungría, tengo un famoso PX, no, PX no, esos son un pedo similar. Tengo un vino que me han regalado, que especial, que está hecho con la podredumbre noble de Hungría. Pero bueno, eso es porque no le ha caído todavía en manos de Javier, pero vamos, Seguro. le conozco que si lo pilla, lo intenta hacer en casa. Pues sí, nos estuvo comentando eso, y son cosas curiosas porque, claro, tú dices, bueno, Bruñal, estaba buscándolo. Un Bruñal, variedad Bruñal. ajá, Que si no me acuerdo. no para, no para. Bueno, pues resulta que sí, que hace eso, los esquejes los mete dentro De una parra vieja. de una parra vieja, Para y que de ahí injerta, y después sale la planta y ya hace el proceso natural, y van probando el vino que sale de ahí. Bueno, pues con esas, o sea, de esos paseos que da Javier por sus viñas, pues han salido varias cepas nuevas, y por ejemplo nos dieron a probar dos vinos que yo me quedé con ellos, o sea, los tengo aquí grabados. Además es que le dije, mira, que sepas que voy a estar pendiente para cuando salgan al mercado, cogerlo, porque ese es el vino rojo que yo quiero. Y bueno, vino rojo, rosado, o tinto, y era una que se llama Cenicienta, le han puesto el nombre de Cenicienta, y al otro le han puesto el nombre de Caperucita. ¡Ah, qué bonito! Y aquello es, Te cuento. bueno, total. No me extraña que le hayan puesto esos nombres. Yo creo que el Cenicienta lo he probado alguna vez, pero todavía, cuando yo lo he probado, creo que no tenía una producción suficiente como para lanzarlo al mercado. No, es que todavía no, porque tienen que pasar no sé cuántas pruebas, ¿eh? Sí, bueno, pero bueno, puedes hacer pruebas y ir sacándolo. De hecho, es que a mí me dejó muy alucinada lo del tema de las pruebas, porque es como en plan, no, tienes que... Es que, claro, esto no es rápido. O sea, esto no es, quiero este vino y ya, lo tengo. No. O sea, es que tú te tienes que esperar a que salga el fruto, a que el fruto madure,
que empiezan la recolecta en el mes de septiembre. Sí, pero bueno, aparte, tú desde que tienes una cepa que le has cambiado la variedad, necesitas como mínimo 3 años para que esa cepa sea productiva. Y productiva estamos hablando de que una cepa te dé con mucho 1 kilo de uva, como mucho. Exacto, y ya no solo eso, sino que tú para registrarlo, digamos, no sé si es en industria o en el qué ministerio agrario, es, en en el agrario. Bueno, pues resulta que les tienes que mandar la prueba de 1 año. Te tienes que esperar otro año a que salga la nueva producción. Claro, es que Les mandan la otra prueba. es que con el vino solo tienes una oportunidad al año. Y así 4 años o 5 hasta que te dan el permiso para que tú puedas ponerle ese nombre a ese vino y lo puedas empezar a comercializar. O sea, es que es una pasada, porque es eso, es un trabajo, como estamos acostumbrados a la inmediatez, David, lo que pasa es que nosotros pensamos en una cosa, ¡pum!, lo compramos y lo tenemos. A la media hora lo tienes en casa o al día siguiente te viene en Amazon o lo que sea. Pero esto no, esto es un trabajo que se cocina lento, lento. Es que Y en el es mundo del vino las prisas no son buenas compañeras. efectivamente, y entonces es como tomarte la vida de otra manera totalmente diferente y ver todo desde una perspectiva muy distinta. O sea, es el trabajo de trabajar la tierra, de cosechar lo que te ha dado el fruto. Todo eso contando con que la meteorología te acompañe. Porque el año pasado, en el mes de julio, hubo una granizada que, por ejemplo, echó a perder parte de la cosecha de... En Ribera del Duero fue horrorosa. Exacto. Se perdieron bastante producción. A ver, las grandes bodegas tienen la fortuna de que ya lo tienen vendido. Entonces juegan a... Yo tengo vendido todo. Si produzco 100 voy a vender los 100. Si produzco 2000 voy a vender los 2000. Y con eso voy a jugar con el precio. Ahora, el pequeño productor que no puede jugar y que se la juega todo, ahí es el que tiene el problema. Esta es una gran diferencia que yo veo, y esto con el compañero Wine Inspires Víctor, hemos hablado en alguna otra ocasión, y es que el mundo de la cerveza está muy dominado por 3 grandes grupos a nivel internacional y luego pequeños productores locales muy de cervezas artesanales. El mundo del vino no existe. Es verdad que existen los dos monstruos que no voy a nombrar porque como nunca casi nunca nos han invitado, alguna vez uno de ellos, venga, lo voy a decir, y me da igual, o sea, quien produce 60 millones de botellas o más, o 600 millones de botellas, pues hace cosas buenas, malas y medio pensionistas, que es el grupo Félix Solís. Pues evidentemente pues se puede permitir el lujo de jugar y que en un sitio no gano pero lo compenso con otro. En el mundo del vino está tan pequeños productores hacen que cada cosa sea tan única, y es verdad que es una pena que se nos llene a los españoles la maldita boca con la cultura del vino y no tenemos ni puñetera idea, porque no sabemos muchas veces distinguir ni valorar. Si no sabemos ni siquiera distinguir, que menos vamos a valorar, evidentemente. Y nos venden un vino francés y se nos caen las canillas y ¡oh! Es que francés. Y en España hacemos unos vinazos, Pero vinazos, ¿eh? vinazos que le pueden comer la partida. A ver, evidentemente, que no me meto con los vinos ni franceses, ni portugueses, ni italianos, que hay unos vinazos espectaculares, tan buenos como cualquier vino español, pero es que en España también tenemos esos vinos. Sí, es que es un poco lo que te comentaba antes, ¿no? Es un poco el desprecio, entre comillas, a lo propio que tenemos nosotros frente a lo que Sobre nos valoración. ofrecen otros, ¿no? Y eso también es un poco una pena, porque ya no solo en el mundo del vino, sino en general, pero en este en particular hay un trabajazo detrás de gente a la que además le apasiona, porque es que les apasiona. Yo vi tanto a Javier como a su hija explicándote cómo ellos trabajaban, porque son ellos que van viendo los viñedos, aunque tienen un montón de trabajadores, ¿no? Pero bueno, Le ponen alma. sí, es que es una pasada. Y a mí, yo personalmente,
respeto mucho el trabajo que tienen las grandes productoras, pero cuando son más pequeñitos es como una acogida diferente. Es es que están criando algo de ellos también. Hombre, están poniendo todo el cariño, pero es que además Javier Sanz pues es un apasionado de su tierra y Sí, totalmente. creo que tuviste la oportunidad de visitar pues un patrimonio que no sé si os lo contó, imagino que sí, que era una ruina, era Una iglesia. una iglesia, la iglesia pequeña de que tenía la Seca, Sí. que es la orden terceira de los hermanos franciscanos. Los franciscanos tienen la orden de hombres, la de mujeres y los laicos. Esa es la orden tercera que pues en este pueblo, en la Seca, pues se había caído prácticamente, se había utilizado de discoteca, de cine y prácticamente era una ruina, la tenían delante y pues él decidió comprarla, restaurarla, se hacen eventos, se hacen conciertos y bueno, pues ha conseguido que un patrimonio que estaba perdido, pues ahora mismo es un lugar en el que hay vida de nuevo. Sí, una pasada. Esa implicación y ese amor por las cosas que tienes y que has estado viendo desde niño, ¿no? Porque claro, es que fíjate, pues habrían estado allí viendo esa iglesia toda la vida y que llega ya siendo una persona hecha derecha y dice, pues voy a invertir en el patrimonio de mi pueblo Y le voy a y lo rescatar. voy a restaurar y le voy a dar una vuelta de tuerca para que no solo lo pueda disfrutar yo, sino que además pueda ser algo compartido con otros, ¿no? Y de hecho, pues allí estuvimos haciendo la cata. Es un sitio que además lo tienen perfectamente adecuado para personas con movilidad reducida, porque le pusieron ascensor, o sea que súper bien. Y, y es precioso de ver. O sea, un espectáculo y yo la verdad es que me quedé encantada de verles pues poner esa pasión, ¿no? En cosas que son patrimonio. Bueno, te voy a decir que justo al lado, hace como, bueno, en la pandemia estaban haciendo aprovechando que la gente no podía salir, pues se podían cortar las calles alegremente y haciendo en la plaza que está entre las dos iglesias de la Seca, pues sabían que allí había históricamente, por el que así aparecía en el catastro del Marqués de la Ensenada, una bodega tradicional. Pero no sabían dónde estaba exactamente, sabían que en esa plaza había algo. Y la piqueta pues dio la casualidad de que picó justo la entrada. Y se pudieron abrir esa bodega que llevaba cerrada desde hacía más de un siglo. ¡Wow! Y bueno, es un patrimonio que se puede visitar en la Seca, junto con la de Nava del Rey, que es también municipal, pues y creo que iban a incorporar una tercera. Se está creando un recorrido de esas bodegas tradicionales históricas que se habían quedado, habían caído en el olvido, que solamente los muy mayores conocían que de niño habían entrado. Pues esa está justo y además es un complemento a visitar esta. Bueno, es que realmente la bodega tradicional de Javier, la antigua, es que es un museo en sí mismo. O sea, yo que he estado y lo conozco y es una maravilla, ¿eh? También te lo digo. Bueno, pues tengo visita pendiente para Precisamente. verles. Pues vamos a ir a nuestro siguiente destino, aunque ya las he apuntado un poquito, y nos vamos a ir a Tordesillas, como dicen los de Tordesillanos, Torón Tontón, Torón Tontero, porque ahí es el centro del mundo. Vaya. No, no, lo digo porque el centro del mundo fue Tordesillas. ¿Por qué? Porque a un lado teníamos Valladolid, donde estaba la Real Chancillería. Al otro lado teníamos Salamanca, donde estaba el centro erudito más importante del siglo XV y XVI. A muy poca distancia, Medina del Campo, donde estaban los reyes católicos preparando pues el lanzarse a conquistar América. Un poquito más para arriba ya nos subíamos hacia el Cantábrico, donde las lanas castellanas y leonesas, lo siento chicos de León, pero para mí sois hermanos, aunque no me vamos a entrar en política. No, es que es un tema que como soy castellano, pues alguno. Bueno, pues ahí salían las lanas de Castilla hacia Amberes, con lo cual, cuando en 1494 se firma el Tratado de Tordesillas, se divide el mundo en dos, entre los ¿Portugueses? portugueses y los castellano-leoneses aragoneses, Españoles. españoles, pues
el centro del mundo durante un tiempito estaba en Tordesillas. Fruto de esa importancia va a existir un palacio mudéjar que se perdió, donde estuvo durante 56 años la reina legítima, la segunda reina legítima con capacidad de legislar, aunque no va a ejercerlo, es Juana. Efectivamente. Y Juana, precisamente, siempre ha sido un personaje histórico que a mí me ha apasionado. Y he de decir que no me esperaba para nada lo que vi en el monasterio de Santa Clara, porque aquello era como entrar. ¿No está en Córdoba? Sí, un momento. El monasterio no es no es resto del palacio ese famoso. No, no, no. El palacio es el mismo estilo, es un estilo mudéjar. Lo va a construir un antepasado de los Reyes Católicos, es un palacio que lo manda a construir un siglo y medio atrás, Alfonso XI de Castilla y León. Lo va a terminar de poner a su gusto Pedro I, el famoso cruel, y lo va a heredar pues su hermanastro y sus hijos, que al fusionar las dos ramas de los Trastámara con la casa de Borgoña, pues pasa a ser patrimonio real. Pues este monasterio, que es el monasterio al que acudía Juana, de hecho, bueno, pues estuvimos visitándolo por dentro, y fue en este monasterio donde tuvo a su marido 16 años, que se dice pronto. Pero es curiosa la historia, porque muchos piensan, sí, es que estaba loca de atar, porque claro, quien en su con la cabeza bien puesta va a tener a una persona difunta de cuerpo presente de 16 años. Pues había un motivo, y no es una cuestión de cordura, ¿no?, sino una cuestión política, o sea, administrativa, vamos a decir, porque Juana era muy joven. Sí, pero claro, si el rey no está sepultado, no se saltaba. No se podía casar. Sí. Si él no estaba sepultado, a ella todavía no tenía esa concesión como de viuda, administrativamente hablando, y entonces no la podían volver a casar. Eso fue una estrategia de ella para que no la volviera a casar el padre, Fernando. Ni su hijo. Ni su hijo, Carlos. Bueno, pero Carlos todavía era más pequeño. Sí, pero Carlos no la saca, Carlos no la va a sacar de ese sitio. Pero es verdad que Carlos no va a ser rey de Castilla y León hasta la muerte de su madre. Claro, o sea, de loca es posible que tuviera poco. Que se hiciera la loca, esto ya entra más dentro de lo que sería razonable. Y ya sí que después pues ella estuvo allí enterrada durante unos años hasta que su hijo Carlos, me parece que fueron, es que no recuerdo ahora cuántos años, pero no fueron muchos, en torno a los 2 años o así, ya su hijo Carlos la mandó llevar el féretro a Granada, que es donde está sepultada junto a los Reyes Católicos y al rey Felipe el Hermoso. Bueno, pues una de las cosas que me pareció fascinante fue el arte mudéjar con el que está hecho ese monasterio. O sea, es que tú entras y parece que estás en otro país. Y fíjate que yo aquí voy a tirarme piedras sobre mi tejado porque todavía no he podido ir a visitar Córdoba. Lo tengo en mis to-dos, que se dicen ahora. Ay, pendientes. Bueno, pues sería una Córdoba pequeña. O sea, es como una mezquita de Córdoba, pero en chiquitito. O sea, pero tiene unos techos, unas bóvedas. Unos artesonados. Bueno, podéis disfrutar de una réplica de esos artesonados también en la ruta del vino de Rueda, en el balneario de Olmedo. Es un balneario de aguas termales aguas que vienen desde la Sierra de Guadarrama, por el lado castellano, y que en la zona de Olmedo pues se afloran, y tenemos pendiente visitarlo, pero lo que es el balneario en su interior, lo que es el edificio histórico, tiene réplicas de los patios que tiene el monasterio de Santa Clara. Es que precisamente este monasterio tiene una zona de baños,
que también me quedé como bastante sorprendida, pero es que tiene una zona de baños. Ay, no me fastidies, que los españoles no éramos unos guarros. No éramos tan guarros. Pero bueno, Te acabas de cargar la leyenda negra, parte de la leyenda negra. vaya por Dios. ¿Qué vamos a Lo hacer? siento a aquellos que no les guste la verdad histórica, pero los castellanos, leoneses, españoles, pues no éramos tan... Los ibéricos, porque también vamos a defender a nuestros hermanos portugueses, pues no éramos los guarros que nos han contado. Pues no. Ahí No, están los porque baños. de hecho es que además tenían es que esto es una cosa fascinante. Porque tú ahora hablas acerca de la aerotermia, ¿vale? Que es algo que está muy de moda. Tú que vienes de este gremio, pues sabes de lo que te hablo. De la geotermia, la aerotermia tal, que no es otra cosa más que calentar el agua debajo del suelo, ¿no? Para que el suelo después lo suba el calor. Porque el calor sube, el frío baja. Bueno, pues dicho esto, resulta que la técnica que utilizaba esta gente era, tenían lo La que eran gloria. las chimeneas en la parte de abajo, ¿vale? Y ahí El hogar. calentando a tope. Y entonces, ¿qué hacía eso? Pues que se calentara lo que era el suelo. Es el suelo radiante moderno. Exacto, echaban ellos el agua y de ahí surgía el vapor. Y tenían lo que vienen a ser saunas. ¿Qué te parece? Fantástico. Pero bueno, en concreto, en Olmedo tiene no tienen que calentar porque el agua ya viene caliente. Esa es una de las ventajas. Sí, pero que estamos hablando del siglo XIV. Bueno, la gloria castellana, que son las calefacciones por suelo radiante que tienen la mayor parte de los pueblos de las Castillas, tanto la del norte como la del sur, no deja de ser un horno debajo de la casa. Y Efectivamente. los humos atravesaban toda la casa y salían por una chimenea al otro lado, de forma que al final estábamos calentando y en invierno teníamos un solecito muy calentito y cuando abrías el tiro para que entrara aire y lo hiciera a la inversa, pues en verano teníamos una cosa que era algo muy fresquito, teníamos el suelo radiante pero en frío. Claro. Pues lo dices, nosotros hemos creado algo Bueno, es novedoso, romano. pero No, no. no, 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 No. o sea, me gustaría decir que es un invento español, pero no, esto es un invento romano por lo menos. Por lo menos, sí. Pero bueno, muy, muy interesante esta visita, pues porque ves cómo convivían también en aquella época las dos grandes religiones que eran, por un lado estaban los árabes, Los musulmanes. musulmanes, sí, que aportaban pues ese arte mudéjar que ha dejado su huella en lo que es el monasterio, pero es que les mandaban trabajar los cristianos. O sea, es que era muy curioso. Bueno, pues vamos a ver, no vamos a dar a hablar, estamos hablando de patrimonio, no estamos hablando de historia ni de arte, pero bueno, y es que me picas, ya sabes que yo me subo a... No dejo... No hay un tema en el que no me atreva. Vamos a ver, los habitantes de la Andalus eran hispano-romanos convertidos al Islam, no eran fanáticos norteafricanos. De nuevo, vamos a desmentir otro mito. Bueno, sí, y no nos vamos a meter en ese No, jardín. no, hoy no toca, hoy no toca. Hoy no, hoy no. Pero bueno, que es interesante saber, pues precisamente cómo la evolución del arte está claramente impregnado de esa convivencia que hubo en aquel momento y que se mantuvo hasta que se les expulsó de la península, ¿no? Y muy bonito de ver también la Capilla Dorada. Es que es una pasada. Sí. Y bueno, a ver, es patrimonio nacional. Para sacar las entradas para el monasterio es necesario a día de hoy sacarlas a través de la web de Patrimonio Nacional. Yo creo que merece la pena. Si no, alguien no ha estado y le gusta el arte, le gusta el patrimonio, es súper mega recomendable conocer este sitio. Vamos a hablar sobre, si quieres, bueno, antes de marcharnos de Tordesillas. Tordesillas tiene un montón de iglesias muy interesantes. Justo al lado del convento de Santa Clara está la Dama Blanca de Castilla, que es esa iglesia dedicada a San Antolín, y es porque toda esta repoblación del Duero Medio es de gente que viene desde Palencia y trae a su santo. Y hay un par de iglesias, que tanto en Simancas como en Tordesillas, que están son municipios que están dentro de la ruta del vino de Rueda, pues van a estar dedicadas a San Antolín, también el Medina del Campo. Pero en concreto estas dos son de unas iglesias que desde lejos se ven
es un punto de referencia que es iglesias que son de color blanco, es una piedra caliza traída de, de canteras que no están en la zona, con lo cual, pues ahí significa que esa zona pues fue en un momento dado muy rica. Hmm. Recomiendo visitar Tordesillas, pues en los aniversarios de la entrada de Juana a Tordesillas. Yo recomiendo sí o sí parar porque, a ver, yo he pasado por Tordesillas un montón de veces, pues de esto que coges la carretera hacia el norte, ¿no? Y pasas por allí, pero no tiene nada que No ver. has parado nunca, no habías parado nunca. No había parado nunca. Pero es que una cosa, si te digo que hace apenas 20 30 años, la carretera nacional pasaba por ese puente de piedra Fíjate. de origen romano. Claro, ahí había unos atascos cuando llegaba el verano. Pues no veas, no veas. No me lo quiero ni imaginar. Bueno, pues yo recomiendo a todo el mundo que pase por esta carretera, que es la A6, en Sí. dirección Coruña, pues que pare en Tordesillas y que se pegue una vuelta porque es que realmente es precioso. Bueno, quiero hacer también, creo que en tu viaje no tuviste la oportunidad. Existe una bodega, es la segunda bodega más pequeña de Castilla y León a nivel comercial, Bodegas Muela, que es una bodega que tiene 3 niveles subterráneos. En el casco histórico. No la pudimos ver. No, está en el casco histórico de la ciudad. No puede crecer más porque no hay más sitio. Directamente es imposible que crezcan más. Eh, Hacen unos vinos muy curiosos y sobre todo, pues, a los que somos de Valladolid, como es mi caso, tienen un vermú que le llaman el Velay. Oh, Que Velay, pues, es una expresión muy antigua que verás tú. ay, por favor, qué curioso. ¿Y cómo ha llegado al Belay? Pues, pues porque, pues que en el mundo del vino, pues, o innovas siendo fiel a la tradición Ujú. o estás muerto. Pues sí, la verdad que sí. Y esta, pues, es una bodega familiar que llegó al punto de que tuvo que hacer eso. Es una cosa que, por ejemplo, pues tú has estado en el Parador Nacional de Tordesillas. A ver, yo he estado en muchos paradores nacionales. Sí, yo también. En concreto, yo lo siento porque es mi tierra, pero el Parador Nacional de Tordesillas ahora empieza a tener un poquito de historia, pero es que comparado con los que hay por ahí, A ver, claro. son los de la última época del franquismo, principio de la democracia, en el que bueno se perdió un poquito el rumbo, y querían seguir manteniendo ese estándar de calidad sin gastarte tanto dinero como era recuperar patrimonio. Entonces se va a hacer este parador. No sé si existía algo anterior, pero vamos, a mí es de los paradores que para comer se come muy bien. De hecho, Sí, te voy a decir, yo he sido jurado misterioso no me digas. de tapas en el concurso de tapas de Tordesillas. Oh, Sí, estuvimos ahí haciendo de concurso. En el concurso, pues fuimos el jurado misterioso. Y fuimos a probar todas las tapas sin decir evidentemente que éramos. Que algunos, yo creo que al final sí que nos pillaron porque, joder, es que estos tíos están todo el día por aquí. mm. A ver, Precisamente en el parador, que es donde pasamos la noche, es como dices tú, no es de los más bonitos. Obviamente tienen unas calidades de servicio, pues que es marca Parador Nacional. Eh, es como un edificio bastante más moderno, más han querido hacer algo estilo colonial, pero ha quedado como un poco así asá. es que tenemos paradores tan maravillosos como puede ser el de Lerma, como puede ser el de León, como puede ser el de Segovia, no, el de Segovia no, el de Segovia es de los nuevos, el de Zamora. Y claro, ves este y te se queda un poquito cortito. Claro, sí, 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 sí. Yo he estado en otros como por ejemplo pues en Cáceres, ahora no me va a salir, en Jarandilla de la Vera, y es que es un castillo, es que escúchame, eso es una cosa espectacular. Pero bueno, a favor del de Tordesillas tengo que decir que tiene un spa, tiene piscina climatizada, tiene piscina exterior, tiene sauna, tiene gimnasio, o sea que ofrece servicios. Además, puedes llevar a tu animal de compañía, Ay, mira, pues porque empiezan a aceptar animales de compañía. mira, eso es una cosa, y aquí, pues ahora por mis circunstancias, pues necesito viajar con una mascota.
Y es verdad que hay muchos sitios que por desgracia no puedes ir con tu perrete. O sí, porque por lo general viajas con perros. A ver, si tú tienes un perro que se porta bien, que mantiene ciertas normas, o que lo puedes controlar, yo creo que tenía que haber más lugares pet friendly, que no me gusta utilizar términos ingleses innecesariamente, pues no, amigos de los animales. Y pues mira, no sabía yo que en Tordesillas ya se puede visitar con... Sí, se puede hacer el alojamiento con mascota. Obviamente tienes que avisar antes de llevar a tu mascota y no sé si tiene algún tipo de suplemento, pero bueno, es algo añadido, ¿no? No se puede hacer en todos los paradores nacionales, pero bueno, cada vez hay como más los que sí que... Hay conciencia. Sí. Pues eso está bien. Yo el año pasado pues, te puedo decir que en la ruta del vino de Valdepeñas conseguí una mesa en el hotel, en el restaurante bodega que yo había elegido en concreto, el Señorío de los Llanos de Valdepeñas, pues gracias a que íbamos con mascota. Porque la gerente, al saber que íbamos con mascota, nos dijo, ah, ¿que vais con mascota? Pues como yo tengo mascota y sé que tenéis muchos problemas, te preparamos una mesa especial. Anda, mira, qué curioso. No había mesa. A ver, esto es un debate grande para comentar el tema de los perros, hasta qué punto los estamos humanizando o introduciendo en la vida humana. Y yo tengo mis pros y mis contras. Sí que he viajado con mi perrita, que tengo una Carlina. Y sí que ha habido sitios en los que no he tenido problemas en entrar. Pero bueno, tampoco nos podemos volver locos e intentar aceptar que entren en cualquier sitio. No, en cualquier sitio no. O sea, ya hay sitios patrimoniales que pues no pueden pasar. Pero bueno, vamos a pasar al siguiente vino y en este caso me va a tocar un poquito la patata porque el viñedo donde sale la uva para hacer este vino, Protos, bueno, pues tengo que decir que el viñedo original era un viñedo de mi madre. ¿Ah, sí? Sí. Bueno. Entonces, evidentemente, yo cada vez que en su momento, cuando yo visité Bodegas Protos, le dije, a ver, siempre voy a decir que este es mi vino porque es el vino que nace en un ajuelo que era de mi madre y de mi tío. A ver, ahora evidentemente estarán comprando uvas en otros sitios, pero el viñedo original donde está Protos, a la salida de la seca, pues era un viñedo que era de mi madre. ¡Qué fuerte! Así que bueno, pues salud mamá, este es tu vino. Venga, vamos a probar. Si te das cuenta, este es un vino que es un poquito más seco, aunque tiene una acidez, va un poquito más clásico, más básico. Esto se debe a... Bueno. Sí, este es muy gastronómico, este es un vino súper gastronómico. Yo lo he elegido, aparte por ese componente que tiene para mí, emocional, es para cambiar de registro, mientras que el canalla estábamos hablando de un vino joven, puramente joven, ya está. Este es un vino que está con lo que llaman ahora el macerado sobre Elías. Es decir, cuando un vino ya está hecho, ya está fermentado, le vamos a dejar durante un tiempito que 15 días, un mes, lo que considere en el enólogo, que se quede con las levaduras muertas, que le van a dar untuosidad, que le van a dar profundidad. Y para mí, vas a perder un poquito de esa acidez, pero si el vino tiene acidez, ¿para qué te vas a preocupar? Y sin embargo le vas a dar longitud de paso. De hecho, si te das cuenta en la boca, le sigues teniendo todavía. Te hace salivar muchísimo más. Y eso hace que, si lo sabes acompañar con una buena gastronomía, pues este vino espectacular. Está buenísimo, desde luego. Este tiene un problema, también te lo digo, este entra solo. Entra demasiado fácil. Sí, porque lo he probado y fíjate que ni lo he escupido. Pero bueno, y ya que estamos hablando de gastronomía, pues la siguiente parada, pues me toca también la patata. Vamos a ver. Joder, es que me habéis tocado mucho la patata, la ruta del vino de rueda, porque vamos a visitar una quesería. La quesería Campo Oveja. Sí, ¿qué visita? Claro. Yo no quiero contar la experiencia que tengo porque... Bueno, luego la cuento, por no alargarme, pero venga. Bueno, pues allí
nos estuvieron explicando un poco pues cómo habían reformado aquello, porque además le han dado un toque bastante modernito para poder hacer las visitas que se hacen a la quesería. Y luego pues nos llevaron dentro de la quesería y estuvimos viendo pues cómo se recoge la leche. Exacto, cómo trabajan la leche y luego la van pasando a los moldes, y de los moldes se van puliendo tal para ya luego dar se pasa por salmuera para que hagan su fermentación, sí. Y luego su maduración pues es la necesaria. Indicar que son quesos castellanos, el queso castellano de leche fresca de oveja. De oveja, es que efectivamente. Ojo. A ver, es verdad que existe la denominación de origen de queso zamorano. Entre un queso zamorano y un queso de Valladolid hecho de oveja, las diferencias son sutiles. Igual que podríamos llegar que son sutiles, y lo siento que me van a crujir la gente de La Mancha, el queso manchego. La diferencia está en la raza de oveja que se utiliza. Mientras que en la zona de Castilla-La Mancha se va a utilizar la oveja manchega, que es así como se llama. En Zamora exclusivamente la churra, creo que es, por si acaso yo no me acuerdo. En Castilla tenemos otra variedad que por eso, bueno, pues no ha sido tan conocida, pero vamos, que al final es una leche de primera calidad, de oveja pura 100%, que es la tradición. De la tierra. Sí, a ver, es que no, están reconocidos como IGP, no como denominación de origen. Sí, bueno, pero me vengo a referir que les llevan la leche de ganaderías cercanas. Sí. Claro, la leche no puede viajar horas aunque esté refrigerada. Ni la quieren pasteurizar. Vaya. Claro, es que cuando la pasteurizas estás quitándole parte de su esencia. Claro, entonces... Por cierto, que esté pasteurizada o no esté pasteurizada no es un sinónimo de calidad ni mucho menos. Simplemente son procesos distintos. Exacto, no tiene nada que ver. Además nos lo explicaron allí en la quesería. Y la verdad es que pues fue una visita súper interesante, sobre todo pues porque es cómo van madurando los quesos, o sea, porque cuando bajas abajo tiene una zona que es mucho más húmeda y mucho más fresco, donde está todavía más fresco el queso, y ya luego pasas a la otra zona en la que ya ha pasado pues sus no sé si son 9 meses de tiempo que quieres madurarlo. 9 o 16, ahora mismo no me acuerdo muy bien, pero era en torno a eso, que lo tienen ahí madurando. Y por cierto, pueden hacer envíos a toda España, o sea, tienen tienda online, que esto también está muy bien y muy curioso de saber, porque se les puede comprar desde cualquier parte de España y lo mandan a cualquier zona de la península. Bueno, voy a contar la historia que tengo yo ligada a esa quesería, y es que esa quesería la fundó mi abuela. Y los todo actuales, bien, familia. Y los actuales gerentes pues son primos, son primo carnal de mi madre, y así que hola primos segundos. Pero tengo pendiente una visita, lo sé. Excelente queso, he de decir. Bueno, a ver, yo tengo, como hay otros primos, hermanos de ellos, que tienen otra quesería también cerrada, pues bueno, pues yo no me quiero posicionar, pues unas veces le compro uno y otras veces le compro otro, porque me encanta el queso, y además es que el queso castellano de oveja, pues es que es un queso súper versátil, y si además se le hacen maceraciones en vino verdejo, te quedan unos quesos de untar que tienen muy parecidos a la torta de casar, pero sin esa potencia de olor que te tira para atrás. Lo siento por los quesos del casar, están muy buenos, pero aromáticamente hay que tener la capacidad de soportarlos. Estos son mucho más suaves. Pues precisamente han incorporado una especie de barricas para macerar el queso en vino. Claro, y te queda espectacular. Pues es una cosa novedosa. Y además te voy a decir otra cosa. El queso de esta quesería tiene premios, o sea, muchos entre ellos el mejor queso de oveja del mundo. Sí, del mundo. El International Cheese Awards. No me acuerdo del año, pero sí.
cerca, o sea, no me sonaba que fuera muy lejos. No. De hecho, creo que le hice una foto, ahora te digo la fecha. Bueno, yo podría buscar la publicación que hicimos en Destino Castilla y León porque la verdad es que es un queso, para los que les guste de verdad el queso, o sea, es un manjar. Que es verdad que podéis disfrutar de quesos holandeses, italianos, maravillosos, pero oye, de nuevo, no hace falta irse tan lejos. Hay quesos espectaculares y, por desgracia, voy a decir, para ellos, para suerte con nosotros como consumidores, demasiado baratos. Y si queréis... Vale, es sí. que, ojo, que tengo aquí la foto, ¿vale? No veo el año, pero es el mejor queso ahumado del mundo. Queso ahumado. De oveja, siempre. Sí, de oveja. O sea, que es sí, o sea... Buenísimo. Y bueno, que premios de artesanos de Castilla y León también tienen unos cuantos, ¿eh? Sí. Pero sin irnos ya vamos a terminar el ciclo y vamos a visitar la última bodega sin irnos de Serrada. ¿Te parece? La bodega 10 siglos, que es precisamente... Hola, Antonio. Es que escribo también. ¡Ah, mira qué bien! Todo queda en casa. Todo está en casa, ¿no? Bueno, pues una de las curiosidades que tiene esta bodega es que son pequeños viticultores que se han unido en una sola bodega y entonces han podido pues trabajar mejor, ¿no? Es lo que decías tú antes, que uno solo, siendo muy muy chiquitito, pues no puede arrancar, efectivamente. Pero bueno, sé lo que podríamos llamar bodega 10 siglos, es lo que podríamos llamar, es una bodega cooperativa pero particular. Sí. Porque cada viticultor tiene su identidad, por decirlo de alguna manera. Sí, aunque luego embotellan todos juntos con una misma marca, bajo un mismo etiqueta. Bueno, tienen muchas etiquetas, hacen vinos muy muy interesantes y realmente pues son vinos con muchísima calidad. Hacer la visita, yo la he hecho hace muchos años, habrá podido cambiar, no sé si cómo fue tu experiencia. Bueno, pues la visita a la bodega, pues lógicamente te enseñan el proceso inicial, que es el de una vez que recogen la uva, cómo la pasan a través de aquellas máquinas que son gigantescas, que yo me quedé como muy loca. O sea, porque, ¿sabes una cosa? Bueno, tú sí lo vas a saber. Hay dos tipos de recogida, la que es manual, que se suele hacer de noche, por cierto. Bueno, siempre se intenta que sea de noche porque la temperatura por la noche es más baja, hace que la oxidación sea menor, con lo cual la uva llega con una relación de oxidación acidez mucho mejor. Efectivamente. Y luego está la que es automática, o sea, que va una máquina, taca, 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 hace así la vibración en lo que es las parras, y cae la uva, o sea, la uva que está súper madura, pues pum, directamente cae. A ver, si el viñedo está bien, está sano, no hay una diferencia esencial entre la vendimia manual y la vendimia automatizada. Ahora, cuando tienes un mal año, la vendimia manual tiene la capacidad de que vas a elegir qué racimo te quieres llevar. No vas a meter uva en mal estado, que no esté madura, que ya ha tenido un ataque de hongos, que eso al final pues se le va a trasladar al vino y no va a estar igual de bueno. Entonces, pero cuando el vino está, o sea, la añada te viene buena, que no hay problemas de botritis, que no tienes problemas de ningún tipo, que a nivel fitosanitario pues está bien. A ver, es menos romántico, pero la calidad de la uva se está bien. Sí, claro, es menos romántico, pero tú sabes lo que es recolectar mano a mano todo sí, eso, y además que son hectáreas y hectáreas. Y además el verdejo tradicional, como sabrán muchos antiguos estudiantes de Valladolid, que nos íbamos a hacer las campañas de la vendimia cercana a Valladolid, las pionadas por muy poquito dinero realmente, pues nos rompíamos el lomo. Sí, es que tiene tela, no, pues estuvo interesante. Entonces, pues nada, dentro de lo que era la fábrica, digamos. Es que es una bodega moderna, o sea, sí, es verdad. Sí. Ahí le falta ese encanto que, por ejemplo, podrías haber visto de haber visitado la bodega de Javier Sanz, la original. La moderna imagino que tendrá
Aunque por fuera está muy cuca, pero por dentro imagino que no deja de ser muy industrial. No estuvimos dentro No. de lo que era... No, fuimos a la iglesia. Bueno, es que, a ver... Estuvimos en los viñedos es que más antiguos. Es que, a ver, como enoturista premium que me considero, que he visitado muchísimas, yo siempre digo, si tu bodega no es espectacular, no tiene algo, no tiene una historia que contar, no la des tanta importancia, porque al final todos los procesos del vino son más o menos los mismos. Salvo que tengas una personalidad arrolladora, que yo he conocido personas que dices, es que me puedo pasar horas escuchándote, pero tienes una cosa que es maravillosa y que sí tiene historia, que es tu viñedo. Coño, sal al viñedo, enséñalo. Hombre, si te llueve, pues no podrás, pero si te hace un buen día, vamos, date un buen paseo, porque además la biodiversidad que tiene un viñedo es espectacular. Si te das un paseo, a veces entre las cepas, puedes encontrar en la misma cepa pequeños nidos de pájaros que utilizan la cepa, que es muy cerrada, para anidar y estar protegidos. O sea, es realmente... Luego puedes ver zorritos, puedes ver un montón de fauna. Pues otra cosa curiosa que se me ha olvidado comentar es que precisamente la zona de Rueda o sea, el suelo es de canto rodado, de río. Sí. Porque se cree que antiguamente, o sea, estamos hablando de los muchimillones de años, pasaba por ahí el Duero. No, bueno, en el periodo... Eso es lo que nos explicaron. Geológicamente hablando, no queremos... todo lo que es el Valle del Duero actual era un gran lago que emerge, toda lo que es la península, la meseta norte, emergió vertical, con lo cual, como está completamente rodeada de montañas, al norte el sistema cantábrico, el sistema ibérico al este, el sistema central al sur, y la zona del macizo gálico-portugués y la zona de los Arribes, quedó un lago ahí encerrado. Poco a poco, que sufría además muchísimas mareas, por eso, por ejemplo, en la zona del Bierzo, pues tienes esas arenas rojas, que le va a dar una característica particular a los vinos del Bierzo. Pues en esa zona, en la que es todo el Valle del Castilla y León, pues se fue sedimentando, es una cuenca sedimentaria. Cuando se rompe, porque hay el choque de las placas, se va a abrir los arribes. Y de repente, pues todo ese agua se va a marchar y va a caer, o se va a ir vaciando poco a poco. Evidentemente no fue una cascada. Y pues en la zona más central, que es el Duero actual, que es lo que queda de aquel famoso gran lago o mar interior, pues es el canto del río. Exacto. Y es muy curioso porque sí que es verdad que en la zona esta que es un poquito más alta ves todo lleno de piedras, de cantos grandes, o sea, cantos de río. Y luego hay una zona... Y ahí no hay río, ¿eh? Y no hay río, es que es increíble. Y luego, y tampoco puedes pensar, no, es que han traído aquí la piedra, pues no veas tú, va a llevar tantos millones de piedras. Y luego sí que hay una zona que es un poco más arcillosa, que ya es cuando empieza a cambiar un poco la... Pero eso ya es cuando vas hacia el norte, cuando ya vas buscando el río actual, en Tordesillas. Pero también es gracias a esa piedra que Rueda puede presumir de tener una de las mayores concentraciones en todo el mundo de vides o plantas prefiloxéricas, ya que el bichito necesita hacer túneles para ir de planta a planta y comiéndose las raíces, y como ahí no había, porque no había arena para crear, si hay mucha arena, como por ejemplo en la zona que empezamos hablando, ¿no? En la zona de Segovia, ahí le costaba mucho. Si hubiera una mezcla de arcilla, lo tenía fantástico, pero cuando te encuentras en la zona esta de canto, ahí el bichín no podía moverse, no podía hacer túneles, no podía excavar porque se lo comían cada vez que se movía se lo iban comiendo, con lo cual puede presumir la zona de Rueda y en concreto el triángulo que forman La Seca, Serrada y Pozaldez, de ser la mayor concentración de viñedo prefiloxérico. Por eso ellos tienen el eslogan, sobre todo La Seca, de ser la cuna del verdejo, porque si no se habría perdido.
Sí, 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 y además que la piedra les ayuda mucho pues a mantener la humedad y a que la temperatura no sea tan brusca. Claro, en verano se calienta por el día y se enfría por la noche, soltando poco a poco esa humedad que la va a poder aprovechar la planta. Aparte que, o sea, estrategias diferentes. Antes hablábamos en la zona segoviana que era arena, que la planta bajaba mucho para encontrar el agua. En el cerrada y la seca pues la va a hacer de otra forma, pero es lo que le hace característica. Y probablemente por eso sea el origen de esta zonificación de la que hemos empezado hablando, ¿no? Que es el leitmotiv de estos viajes que están haciendo desde la ruta del vino de rueda. Claro, y precisamente pues es la maravilla de, dices, voy a una bodega, normalmente, ¿no? Tú a la gente le dices, de bodegas, pues es ir de vinos. No, 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 es que aquí no es solo ir de vinos, es aprender, es saber cómo late esa tierra, es decir, mira lo que nos está dando y de ahí, pues cómo lo aprovecha el hombre para poder, bueno, pues disfrutar de unos vinos como los que hemos probado estos días. Ya ves que aquí hemos tomado hoy tres vinos que proceden en principio de la misma zona, y en la de la denominación de origen rueda, y hemos visto tres perfiles completamente distintos, y esa es la grandeza que puede tener. Pero es que incluso si pudiéramos hacer una cata vertical, es decir, del mismo vino, diferentes añadas, el vino está vivo, evoluciona, y al final pues es un poquito... Bueno, yo antes de cerrar, mira, voy a echar un poquito más y me voy a disfrutar, porque a mí este vino en concreto, esto no es una, no está siendo una, no está patrocinado. Estos vinos los he pagado yo de mi bolsillo, porque a mí me encanta hablar de vinos y encima si son de mi tierra pues más que mejor. Y voy a probar. Venga. Cinti. Es que este entra solo. Es que este entra muy bien, ¿eh? Esto es peligroso. Este es muy peligroso. Qué rico estaba. Sí, muy bueno. Y bueno, pues si quieres voy a poner ya, vamos a poner el epitafio a esta charla. Ha sido súper interesante. Espero que sea la primera de muchas, que empecemos a viajar mucho, a conocer, que yo en la medida posible vamos a intentar viajar directamente y grabar in situ. Hoy estamos grabando desde los estudios centrales de One Spiders pero bueno, es la primera vez que grabamos aquí, pero que podemos grabar directamente en bodegas, directamente en lugares emblemáticos. Y como bien decía una amiga mía, el enoturismo es un 80% turismo, es solamente un 20% del vino. El vino simplemente es la excusa, el hilo conductor que nos permite viajar, que nos permite descubrir, ir despacio para hacer paradas en bodegas, para darnos un paseo por la naturaleza, para ver esa biodiversidad que tiene el viñedo, ver los ríos, porque sin el agua no hay vida, no hay viñedo, no hay bosque, porque los bosques, los pinares que tiene esta zona, también es parte de lo que aporta su esencia al mundo del vino. Todas esas cosas que están ahí han permitido que el hombre, con su trabajo, haya podido financiar obras de arte, patrimonio. Hay todos los pueblos que es que parece mentira, son pueblos que a día de hoy, por desgracia, tienen a veces 500 habitantes, y de repente te encuentras auténticas catedrales. Estamos hablando esta vez de la zona de Rueda, pero en Castilla y León, en Castilla-La Mancha, en Aragón, en Andalucía, en Valencia, allá donde vayamos, en Galicia, hay auténticas joyas que se han podido financiar porque realmente este patrimonio se transformaba en economía, se transformaba en vida, se transformaba en población, en la esencia de lo que somos hoy. Y como hemos podido hablar, es que la historia corre por nuestras venas y se plasma cada año en estos vinos. Ahora, hay que entenderlos, no hace falta ser expertos. Aquí no estamos hablando de ser auténticos sumillers. ¿Qué más da que yo te diga a qué sabe? ¿Qué más da? Si tú te gusta, si tú lo disfrutas. Y como siempre hemos dicho en este proyecto Wine Inspires, el mejor vino para mí no es el que más te gusta, es el que más se disfruta, el que más se comparte, porque al final el vino es compartir, porque tomar vino solo está bien, pero no está divertido. Cuando es divertido es cuando tienes a alguien con el que hablar, ya sea de vino, ya sea de patrimonio, ya sea de lo que sea. Es ese acto social que tiene
el juntarte con la gente. Así que sin más, nos despedimos por hoy y en breve pues nos vemos descubriendo otro territorio. Así que sin más, salud. Chin, chin. Salud y vino.